Vamos a continuar este recorrido por el Salmo 8. Y en su versículo 3, porque es para mí una alegría el que en 3 sermones solamente hayamos avanzado 2 versículos, y es que este salmo es, como todos, un filón, un banquete espiritual. Pues en el versículo 3 continúa el salmo. Cuando miro a tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has establecido. ¿Qué es el hombre que te preocupas de él? Y el Hijo del Hombre que lo visitas. El salmista, que en este caso es David, un hombre se pregunta cómo es posible que en un universo tan inmenso Dios se preocupe de esas hormiguitas que recorren la tierra que Él ha creado. O sea, Dios tiene que estar a la medida de la grandeza del universo. El Creador, por supuesto, que tiene que estar a la medida de la creación. La creación nos da la medida del Creador. Y por lo tanto Dios es algo tan inmenso. ¿Cómo después de ver el universo y ver que somos hormiguitas, alguien que es tanto más grande que el universo puede preocuparse de nosotros? Siempre la gran tentación es yo, estar centrados en nosotros mismos. Pero si vemos todo el mundo, vemos las cosas ya con otra perspectiva. Dios es realmente lo que importa. Dios debería ser lo único que nos preocupase. Después de este versículo viene el versículo 5. Y este versículo es muy misterioso. De hecho, ha sido este versículo el que me motivó a predicar sobre este salmo. Dice, después que ha dicho esto del universo, continúa. Tú has hecho a ellos, a los hombres, un poco más bajos que Dios, y los has coronado con gloria y honor. Este versículo siempre a todos les ha parecido tan extraño, tan misterioso. Después que ha dicho que el universo es tan inmenso, tan gigantesco, que dice David, somos como hormiguitas y tú te preocupas de nosotros. Y sin embargo dice en el versículo 5, tú los has hecho a los hombres un poco más bajos que Elohim. Bueno, este versículo así lo han leído durante generaciones hasta que tuvimos una explicación. Y la explicación aparece en la carta de San Pablo, capítulo 2, versículos del 6 al 8. San Pablo dice en la carta, este salmo, este trocito que he leído hoy, no entero, el trocito que he leído hoy, lo leo y continúo con lo que él dice. Pero alguien ha testificado en algún lugar, se refiere a David, Salmo 8. ¿Qué son los seres humanos para que te preocupes de ellos? O los mortales para que tengas cuidados de ellos. Y ahora viene el versículo. Tú los has hecho un poco más pequeños, un poco más bajos que los ángeles. Así
hemos entendido este salmo. Y lo hemos entendido así no por cualquiera, por San Pablo, que lo pone en esa carta a los Hebreos. Ahora bien, aquí viene el misterio. ¿Por qué San Pablo dice, lo has hecho un poco más bajo que los ángeles? Y el texto hebreo dice, lo has hecho un poco más bajo que Elohim, que es Dios. Elohim es Dios. Otros nombres significan el Todopoderoso, el Shaddai, Adonai, el Señor, etc. Elohim es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a intentar profundizar en este tema, aunque es un misterio. Y nos alegramos de que Dios ponga misterios en lo que nos ha enseñado. En el texto hebreo, en el fondo, lo que se nos dice es que el hombre tiene características que le asemejan a Dios. Vemos los ciervos, vemos los cipreses, el mar, la luna, pero no tienen alma. Nosotros sí que tenemos espíritu, lo cual nos hace ser hijos de Dios. Un ciervo, un oso, una montaña o las estrellas son creación de Dios. El alfarero que hace vasijas no dice de ellas que sean sus hijos. Nosotros sí. Nosotros tenemos esa característica común con la naturaleza de Dios. Acordaos de esos pasajes en que Dios ve que están construyendo la Torre de Babel y dice, si no les detengo ahora, van a hacerse como Dios. Acordaos de que puso al querubín delante de la entrada al jardín del Edén para que no pudieran seguir comiendo del árbol de las vidas y, en cierto modo, pues tuvieran características como Dios. Imaginaos que pudiéramos pecar todo lo que quisiéramos, fuéramos inmortales, no hubiera consecuencias con nuestros pecados. Pues muchos nos convenceríamos de que somos como un Dios en pequeño. Un Dios en pequeño. Como veis, es verdad, en nosotros hay un espíritu. Hay un espíritu. Y solamente el cuerpo, degradándose y con sus limitaciones, nos recuerda una y otra vez nuestra limitación y nuestra humildad. Pero es cierto, en nosotros hay una característica que compartimos con la naturaleza de Dios, el espíritu. El Salmo, por lo tanto, lo que nos dice es, sois más parecidos con Dios de lo que creéis. Hay una semejanza con Dios mucho más grande que la que puede haber con una piedra, o con una rana, o con una nube. Ahora bien, el Salmo era complicado para las personas sencillas. Y es verdad que en la mentalidad antigua que conocían el texto de Babel, el texto del jardín del Edén con el querubín y más textos que no voy ahora a decir, estaba en esa mentalidad antigua, claro, pero iba a ser complicado dar todas estas explicaciones cada vez que se diera el Salmo. El Salmo podía desviar a algunos, podía llevar al error a algunos. Y entonces, en la versión de los 70, esa versión griega que se hizo en Alejandría, aquellos 70 sabios, después de orar, después de meditar, tradujeron, como lo cita San Pablo, has hecho a los hombres un poco más bajos que los ángeles. Reducen el nivel y así
no plantea problemas. El mensaje viene a ser el mismo, pero ya todo el mundo lo entiende sin explicación. Ahora bien, aquel que quiera ir más al misterio profundo tenía el texto hebreo. Como veis, el mismo Salmo tiene dos niveles. Y lo mismo vemos en el texto que habíamos leído sobre los niños. En el texto hebreo era mucho más complicado. De la boca de los niños has establecido el poder. En la versión de los 70 se da una versión más fácil de comprender. De la boca de los niños has sacado una alabanza. Eso no requiere mucha explicación. Lo mismo pasa con este versículo. Lo que pasa es que este versículo es mucho más misterioso. ¿Por qué? Fijaos que cuando se habla de los niños, que con ellos se establecerá el poder, en los 70 se aplica, cuando ya se traduce al griego, a Jesús. ¿No habéis leído en el Salmo que se dice, de la boca de los niños y de los lactantes has sacado una alabanza para ti mismo? Se aplica a Jesús, al Mesías, ese versículo. Ahora queda claro cuál era el sentido histórico. Pues con este pasa lo mismo. Lo podemos aplicar a Cristo. Y entonces en Cristo, claro, cuando los hombres veían, los ciegos que volvían a recobrar la vista, a los enfermos, tan enfermos que salían renovados, decían, este hombre que vemos cubierto de polvo, que pasa hambre, que sufre, que es como un ángel que se paseara por Israel. Aquellos hombres todavía era mucho decirles que era como Dios, que era Dios. Entonces, el Salmo sí que muchos debieron pensar que se aplicaba a él, a Jesús de Nazaret. Ya eso era un paso adelante. La Trinidad todavía no se les había revelado. Y así podemos entender ese versículo referido a Cristo. Lo has hecho a él como si fuera un ángel, pero aquellos que conocían hebreo decían no. Aquí se aplica no solo el texto de la traducción griega, sino el texto hebreo en sí mismo. Lo has hecho poco inferior a Elohim, al Elohim que adoramos en el templo. Pero ¿Jesús es inferior al Padre? No. En su naturaleza, no. Él es Dios. Él es Dios. Ahora bien, aquí en la tierra aparece como un siervo. Se nos aparece, se aparecía ante los apóstoles y los discípulos como obediente al Padre. El Hijo del Hombre, el Mesías, parece casi Dios, pero se nos presenta como el primer siervo de Dios. El Salmo no dice que es inferior a Dios, sino que aparece casi como si fuera Dios. Fijaos el matiz. Ahora leamos, para dar más luz a este versículo, a San Juan. Juan 14, 28. Me habéis oído que os decía, es el Evangelio, Juan 14, 28. Yo me voy a marchar y voy a venir a vosotros. Si me amasteis, os alegraríais de que yo voy a ir al Padre, porque el Padre es más grande que yo. O sea, Jesús mismo dice, el Padre es más grande que yo. Es decir, es verdad. Si vemos al Jesús cubierto de polvo,
hambriento, sediento, sufriendo, y ya no digamos nada en la pasión. Claro, aparece revestido como un siervo, aparece como el que sirve y el que sufre. En ese sentido dice, el Padre es mayor que yo. Fijaos cómo en el fondo está dando luz a ese versículo del Salmo 8. Lo has hecho casi como Elohim, un poco más bajo que Elohim. Voy a detenerme aquí, pero hay más todavía que decir sobre ese versículo. Lo que sí que, para acabar, quiero decir, esto es un puzzle en el que todas las piezas encajan. Esto es una vidriera en que cada trocito que deja pasar la luz encaja. No hay contradicciones. Le doy vueltas y más vueltas. El Salmo lo escribe David. El texto que escribe Juan se lo escuchó a Jesús. La carta a los hebreos que leeré es una reflexión de San Pablo. Y todo concuerda. Cosas tan complicadas que a mí mismo me ha requerido años de decir, ¿por qué dijo esto? Cuando hay un error, hay un error. No se puede salvar. ¿Cuántas veces hasta un papa? Pues los papas no han hablado siempre es cátedra. Y ha habido momentos en que han dicho cosas erróneas. Ese podría ser otro sermón. Y sin embargo, la Sagrada Escritura no tiene contradicciones. Todo encaja perfectamente. Todo da luz a otra parte y la otra parte a la más antigua. Aquellos hombres tuvieron, los 12, la inmensa suerte de ver a alguien que era como un ángel, de ver a alguien que parecía poco inferior a Dios. Nosotros, después de la resurrección y la ascensión al Padre, tenemos la suerte de saber que lo que va a haber sobre la patena es de la misma naturaleza que el Padre. Exactamente tan Dios como el Padre. Ellos le vieron poco inferior a Elohim, los 12. Pero nosotros, que no le vemos, por la fe, sí que sabemos que lo que hay en la patena no es que sea poco inferior, es Elohim mismo. La segunda persona con su cuerpo, que por un milagro no aparece cuán ancho es tumbado sobre el altar o de pie sobre el altar. El salmo que hemos escuchado en este sermón se materializa de un modo especial en la misa. El Dios que ha creado el universo hace algo mucho más grande sobre el altar. Para los que quieran acercarse con la fe a ese misterio. El Dios, ¿qué somos nosotros para que te acuerdes? Pues bien, Dios viene. Dios viene. Nada más que recibamos a Elohim con nuestros cánticos, nuestras alabanzas, nuestras plegarias, las de todos, sobre el altar, y que lo más limpios que podamos, incluso lo recibamos dentro de nosotros.